Debemos de ser un país competitivo. Hoy en día el Ecuador no lo es. Deberíamos de tener una electricidad a un costo más bajo, un costo de combustibles más bajo, un desarrollo de infraestructura de riego para nuestros pequeños y grandes agricultores, sin olvidarnos también de un sistema tributario que fomente la generación de empleo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invertir en distribución y transmisión eléctrica, vamos a refinar nuestro petróleo aquí para tener diésel y spray oil a bajo costo en refinerías que ya existen, no refinerías invisibles. La refinería de La Libertad y la refinería de Esmeraldas son refinerías que sí existen. Y en el sistema tributario, con un techo de 22% para las compañías, que hayan deducciones de acuerdo a la generación de empleo. Si una empresa cumple el 31 de diciembre con el SRI, con el Ministerio de Trabajo y con el Seguro Social, va a tener deducciones acorde a su generación de empleo. También deducciones adicionales a la generación de empleo juvenil de egresados de nuestras universidades públicas. Eso es lo que va a traer progreso y desarrollo para el Ecuador. En efecto, para reactivar la economía hace falta ingresar, inyectar recursos. Usted, candidato Noboa, ha manifestado que va a traer 1.500 millones de dólares de la Reserva Internacional. Celebro que haya acogido mi iniciativa, pero quisiera saber cómo lo va a hacer, en qué plazo y mediante qué mecanismo. Pregunta planteada por la candidata González, candidato Noboa. En 1 minuto, su respuesta a la pregunta hecha por la candidata. Sí, traer de las reservas internacionales era el plan Z, la última opción. Pero si es que vemos que hay problemas serios con nuestra ciudadanía, con las personas afectadas por el fenómeno del Niño, ahí, como última opción, usaríamos ese monto. Pero lo primero que vamos a hacer es generar empleo, es generar inversión extranjera, eliminar el ISD, también traer a la banca internacional a este país para que los intereses sean más bajos para los emprendedores, sean más bajos para nuestros jóvenes que quieren salir adelante con un crédito, sean más bajos también para la familia que quiere tener su primera casa. Es importante tener la apertura como país y fomentar la generación de empleo a todo nivel, siendo siempre competitivos. Candidata González, turno suyo para hacer una contrarréplica o pregunta complementaria al candidato Noboa. Inmediatamente en 25 segundos que empiezan a correr desde ya. Muchas gracias. Me había dado la respuesta. Fue una oferta que usted hizo, 1.500 millones de la reserva, y no nos lo ha explicado cuál es el mecanismo que usaría para poder traer esos recursos. Por otra parte, quitar el ISD tiene un impacto sobre la economía muy reducido y solamente beneficia a las fortunas más grandes y afecta a la dolarización y a la liquidez en el país porque salen recursos. Sigue con la inquietud de cómo la candidata González le ha planteado su contrapregunta. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder esta contrarréplica. Empieza a correr tiempo desde ya. No hay evidencia absoluta de lo que dice la candidata González sobre que se beneficia a los grandes grupos. A quien sí beneficia es a la banca, el ISD. ¿Por qué? Porque imposibilita que venga la banca internacional, digamos con capital de costo del 3 y 4%, a prestarse aquí en el Ecuador, que inclusive sería un buen negocio para esos bancos internacionales venir acá y prestar al 6 y al 7. Lo que dice la candidata González del ISD, que era también su oferta de subir el ISD de nuevo, solo beneficia a los banqueros, solo beneficia a la banca nacional, que hoy en día cobran unos intereses imposibles de pagar para el ciudadano de a pie, imposible para un emprendedor que necesita capital semilla, imposible para un agricultor que necesita créditos a largo plazo. Tiempo cumplido. Gracias por su respuesta, candidato Noboa. Tiempo ahora de la candidata Luisa González para responder a la primera pregunta temática. Va a tener 2 minutos, candidata González, la misma pregunta que vuelvo a leerla.
Candidata González estima que en el 2023 el Ecuador nuevamente tenga un déficit fiscal cercano al 5% del Producto Interno Bruto. ¿Qué medidas adoptará para mantener un equilibrio de las finanzas públicas, garantizar el sistema de dolarización y apalancar una política social sostenible? Adelante, en 2 minutos, su turno. Muchas gracias, querido pueblo ecuatoriano. En efecto, hay un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares en la economía nacional. Esto es la diferencia entre ingresos y egresos del Estado. Como su presidenta, voy a superar este déficit a lo largo del tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero la única forma es con crecimiento económico sostenido. ¿Qué políticas voy a aplicar como su presidenta? Primero, inyectar en la economía 2.500 millones de dólares de las reservas que están en Suiza. ¿Para qué? Para fomentar el desarrollo, créditos productivos a baja tasa de interés a través de la banca pública entre el 5 y el 7%. Reactivar la economía desde lo local, apoyar y devolver el presupuesto a los gobiernos autónomos locales. También el control a la evasión tributaria y fortalecer lo que es la producción petrolera. La vamos a aumentar. Actualmente está en los índices más bajos de los últimos 20 años. Aumentar la producción petrolera. Por otra parte, la reducción en un 30% de esas exenciones tributarias que no son eficientes. Aquí no se trata solamente de lo técnico, querido Ecuador. Aquí se trata de la voluntad política de reactivar la economía, de devolver el empleo, con políticas realizables, cumplibles para ustedes y que podamos salir adelante juntos, en unidad, como una sola patria. Candidata, todavía le quedan 19 segundos. ¿Desea hacer uso de ese tiempo? No, he dicho lo que tenía que decir. Gracias, candidata. Candidato Noboa, ahora usted puede realizar una contrarréplica o pregunta complementaria a la candidata González. En 25 segundos empieza a correr el tiempo ya. Sí, hablando de sostenibilidad fiscal, ¿en cuánto tiempo pretende desdolarizar al Ecuador siguiendo las recomendaciones del Grupo de Puebla y su líder, Rafael Correa? José Serrano responde con firmeza las acusaciones de Daniel Noboa. El cruce de palabras surge luego de que Noboa cuestiona públicamente en el debate a José Serrano. Vamos a ver lo que dicen. No quiero cerrar, solamente quiero que dejen los comentarios y se suscriban a nuestros canales de Facebook y de Hechos Ecuador. Ciudadanas y ciudadanos, el joven Daniel Noboa, pero viejo político Daniel Noboa, me ha mencionado, me ha injuriado, me ha calumniado, señalando que pude haber tenido o tengo algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Realmente se nota su desesperación, se nota esa ansiedad y ese afán que tiene por el poder. Afán que tiene por el poder, por supuesto, para seguir destruyendo al Ecuador, como lo está ordenando su socio, su aliado, Guillermo Lasso. Socio y aliado no solamente en las estructuras del poder político, socio y aliado también en el lavado de dinero de las estructuras criminales como la mafia albanesa. No, señor Noboa, no se equivoque. Bernardo Manzano es su colega y compañero de trabajo en la Corporación Noboa. Bernardo Manzano es su íntimo amigo, tanto es así que fue uno de los afortunados, entre comillas, que celebró en su penthouse en los altos del Banco Litoral, que al igual que el Banco de Guayaquil, a decir de un oficial de la policía, tendrían vínculos con el narcotráfico y con el lavado de dinero. Ahí celebraron su paso a la segunda vuelta con Bernardo Manzano. Bernardo Manzano, funcionario de sus haciendas, funcionario de sus corporaciones desde hace más de 20 años, que fue puesto en el cargo por Rubén Cherres y Danilo Carrera por una orden de la mafia albanesa, justamente para ampliar las autorizaciones
de la exportación de cajas de banano para que éstas puedan ser utilizadas por el narcotráfico. ¿Por qué tanto miedo, señor Noboa, señor Daniel Noboa, a revelar efectivamente o auditar todo lo que pasa con sus estructuras empresariales alrededor de los temas impositivos, alrededor de los temas específicamente de exportaciones? ¿Tiene miedo acaso que se descubran los contratos falsos que se firman para las exportaciones bananeras y que, como hace poco tiempo 9.5 toneladas hayan sido incautadas en España de droga que estaba en contenedores de banano ligado completamente a su corporación, señor Noboa? No, señor Noboa. Entre usted y yo hay una gran diferencia. Y esa diferencia, sin lugar a duda, es la transparencia. Mis manos están limpias por mí y para mis hijos, y para mi familia, y para los ciudadanos. No sin motivo, la DEA me condecoró. La DEA me entregó justamente este reconocimiento por primera vez a un ciudadano civil por haber aportado en la lucha contra el narcotráfico. Señor Noboa, a diferencia suya, todas mis cuentas, las de toda mi familia, están abiertas en todas partes del Ecuador y en todas las partes donde actualmente yo estoy residiendo. Yo le conmino a usted a que usted haga exactamente lo mismo con las cuentas de todas sus corporaciones. Abra las cuentas de todas sus corporaciones. Muéstrele al país que Bernardo Manzano sigue o no sigue trabajando. El ministro del narcotráfico y la mafia albanesa sigue trabajando con usted. No falte a la memoria de sus antepasados, señor Noboa. No trate de utilizar mi nombre con el que metimos presos a todas las estructuras criminales del país. Señor Noboa, pierda con dignidad. Hágase cargo de los problemas que tiene en su corporación. Hágase cargo de los delincuentes que tiene en su corporación. Abramos una investigación al país y al mundo. ¿Será que usted va a poder desvincularse de los problemas y del tráfico de drogas en los contenedores que exportan su banano? Y es que, en conclusión, tomando la red social como plataforma, Serrano, mediante la cuenta oficial Pepe Cesa, disparó: hágase cargo de sus limitaciones, delirios y calumnias, y respóndale al país. Las interrogantes planteadas por Serrano están cargadas de severidad, pues alude directamente a la posible relación del señorito Noboa con el narcotráfico que hace trabajando en su corporación el ministro del narcotráfico, preguntó. No obstante, Serrano no solo se quedó en la defensa, sino que avanzó en el contraataque. Y dígame, a pesar de la persecución judicial de la que yo soy objeto precisamente, ¿cuántos juicios tengo en mi contra por narcotráfico? Luego de esa pregunta, el exministro Serrano aclara con énfasis: le respondo, ninguno. Finalizando su mensaje, Serrano lanza una puya sarcástica a Noboa, sugiriendo que es uno de los 2 hijos bobos del Ecuador. Increíble, qué polémica. Aquí lo primero es que se vaya un gobierno que dejó que el crimen organizado se infiltre en nuestro país. Voy a poner en marcha nuestro plan Resurgir de la paz y la seguridad. Lo primero va a ser trabajar con la fuerza pública, $500 millones para equipar a la policía, vehículos, motos, equipamiento de comunicación, armamento, rehabilitar UPCs, VCs, el ECU 911. Pero también vamos a trabajar en el control que se necesita del país. Voy a retomar el control del país que nos lo han arrebatado. Retomar el control de las cárceles, de las vías, de los espacios públicos y sobre todo
puertos y aeropuertos a los cuales los militarizaré. El trabajo coordinado también con el sector de justicia, que no está dando una respuesta oportuna. Debemos coordinar todas las instituciones del Estado a fin de que no exista impunidad. Aquí se requiere mano dura por una parte, pero también entender que hay, por una parte, crimen organizado que requiere la coordinación a nivel internacional, para lo cual ya me he reunido tanto con el embajador de Estados Unidos, Unión Europea y los acercamientos con países de Latinoamérica. El control debe ser coordinado a nivel internacional. El crimen organizado se lo combate así, pero también tenemos la delincuencia común que está atada a temas de pobreza. Por eso vamos a trabajar en generación de empleo, en recuperar los espacios públicos y en generar oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cómo va a combatir a los grupos narcoterroristas como los Lobos, Chone Killers, Ben 10, los Choneros, entre otros? ¿Cuál mecanismo va a ser? ¿Va a tener mano dura con ellos también? Candidata González, tiene un minuto para responder esta pregunta planteada, la réplica planteada por el candidato Noboa. Los únicos líderes de bandas delictivas apresados fueron apresados durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. De ahí en adelante, nadie ha apresado a un líder de la banda delictiva. Fito, Junior, Rasquiña, los apresamos nosotros. La misma mano dura tendremos con quienes le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano, cuando nos matan, cuando nos han sembrado el terror. Voy a recuperar los espacios públicos junto con los gobiernos autónomos, iluminar las zonas de riesgo para evitar lo que se conoce como la teoría de los vidrios rotos. Vamos a recuperar esos espacios y vamos a enfrentar con mano dura, con la fuerza pública, militares y fuerzas armadas. Militarizaré cárceles, las aduanas, los puertos para retomar el control del país. Gracias, candidata González. Candidato Noboa, ahora es su turno. Ha hablado de una militarización de algunas áreas. Usted preguntaba hace un momento sobre el narcoterrorismo, cómo atacarlo. ¿Tiene alguna contrarréplica o pregunta complementaria a lo que ha referido en su respuesta a la candidata González? Es una pregunta, en 25 segundos. Es una su tiempo. pregunta complementaria. Adelante. Adelante, por favor. Ya que ha conversado con los Estados Unidos, ha conversado con otras naciones para estar en acciones de cooperación, ¿usted está de acuerdo con el pago de la recompensa de $5 millones a quienes den información de la muerte de Fernando Villavicencio? Gracias. Candidata González tiene un minuto para responder esa pregunta complementaria que acaba de hacer el candidato Noboa. Estoy de acuerdo con todas las medidas que conlleven a establecer quiénes son los responsables del asesinato del señor Fernando Villavicencio. Fuimos los primeros en solidarizarnos con su familia y en decir que en cuanto empecemos a gobernar, estableceremos una comisión que investigue quiénes fueron los autores de ese crimen. Pero también crearemos nuevamente un sistema de recompensa para los más buscados a nivel nacional. Aquí se trata de retomar la paz del país, la seguridad para los ciudadanos, que nuestros jóvenes, que nuestras familias vuelvan a salir con libertad a las calles, que los jóvenes sean libres de ir a los parques, de cumplir sus sueños, de ir a estudiar y que las madres sepamos que nuestros hijos vuelven a nuestros hogares seguros. Gracias, candidata. Ahora el turno del candidato Noboa para responder esta primera pregunta temática sobre el eje de seguridad, pregunta hecha por el Comité de Debates. La repito. Candidato Noboa, la situación de seguridad de Ecuador es compleja, tiene múltiples desafíos que se agravan inexorablemente. ¿Cómo lograr un eficiente sistema integral de gestión para detectar amenazas y desafíos en marcha? Anticipar su ocurrencia, tomar medidas preventivas, definir además estrategias con el empleo eficiente y especializado de recursos y fuerzas. Su respuesta en 2 minutos. Adelante. Lo esencial es la clasificación de estos grupos. Estos grupos no son organizaciones urbanas, como ellos dicen, sino son narcoterroristas y están financiados por el narco. Causan terror a las familias ecuatorianas
y desestabilidad total en la soberanía ecuatoriana. El Plan Fénix consiste en varios puntos. Primero, militarización de las fronteras, pero con tecnología, con un sistema de drones, con sistema de radares de verdad. También en los puertos tener doble pesaje, escáner y presencia militar adentro de los puertos. Tener un sistema de rastreo satelital en el acompañamiento también de las exportaciones en las 6 vías principales estratégicas del Ecuador. Vamos a tener también presencia militar en esas vías principales y un sistema de escaneo en los peajes previos a llegar a puerto. De esa manera vamos controlando en diferentes puntos y vamos asegurando pues la paz y darle seguridad al productor, al transportista, al exportador, al comerciante y al ciudadano común que ya no puede con este nivel de violencia e inseguridad. La vigilancia ciudadana en los barrios, en los sectores urbanos marginales es clave. Con tecnología del gobierno de Israel vamos a trabajar en conjunto para ese tipo de vigilancia e identificación correcta. Establecer también una agencia nacional de inteligencia que sea única y que se reporte al presidente de la República para que dé la receta y las medidas de acción para las fuerzas de reacción que son la policía y los militares. Segmentación adecuada de cárceles, separar hombres y mujeres totalmente de las cárceles, un sistema transitorio de cárceles barcazas y tener totalmente aislado al 17% violento que es la población de nuestras cárceles. Gracias. Tiempo cumplido. Candidata González, su turno. ¿Alguna inquietud que le haya quedado? Turno de la réplica a esta respuesta dada por el candidato Noboa. En 25 segundos, adelante. Gracias. La mayor parte del crimen organizado, de la violencia, viene de un crimen organizado. Mafias que incluso ponen ministros que facilitan la exportación de drogas. Respóndale al país si el exministro Bernardo Manzano fue parte del Grupo Noboa como gerente. Candidato Noboa tiene 1 minuto para responder la inquietud que le ha manifestado la candidata González. Es su turno de hacer uso de la palabra. Empezamos con el cronómetro en 1 minuto. Bernardo Manzano sí fue, hace mucho tiempo, gerente dentro de Corporación Noboa. Asimismo, también hay ministros como Pepe Serrano que estuvieron involucrados con el narcotráfico. Eso en gobiernos pasados. Hay que averiguar en qué gobiernos es que estuvieron involucrados. Estoy totalmente de acuerdo de que existen ministros y funcionarios públicos y exfuncionarios públicos que están en conjunto con estas mafias. Y esos van a tener que terminar en la cárcel. Gabriela Goldbaum Smith, entre la dificultad y la indefensión. No me gusta tocar estos temas, pero vivir en las sombras de la desesperación y la indefensión es un escenario que Gabriela Goldbaum Smith conoce muy de cerca, siendo víctima de acciones por parte de Daniel Noboa, el actual candidato a la presidencia del Ecuador. En un país que busca líderes comprensivos y juntos, ¿es posible confiar en alguien que ha interpuesto hasta 19 juicios contra su ex conviviente? Más allá de campañas políticas, este no es un tema de desprestigio, sino de solidaridad. Todos debemos unirnos para apoyar a una madre que solo anhela que su hija crezca en un ambiente de paz y felicidad. ¿Es este el presidente que Ecuador merece? Pensemos en el futuro del país. Ahí les dejo algunos videos. No voy a cerrar, solamente ustedes cierren en su pensamiento si realmente ese es el presidente que queremos. Si ese es el presidente que queremos, entonces háganlo. Después, no se quejen del sistema neoliberal que aplicará Lazo y Moreno a través de Noboa. Así de simple, ecuatorianos. Soy Gabriela Goldbaum, mamá de Luisa. Desde el domingo 11 de octubre, que fue el Día de la Niña, siento que tengo que ser la voz de ella, que solo tiene 1 año, 5 meses. Este último año hemos venido enfrentando juntas casi 20 denuncias, acusaciones y acoso por parte de su papá, Daniel Noboa Asín. He tratado 1000 veces de llegar a un arreglo con él para que pare este infierno,
porque lo mejor para mi hija es que tenga una buena relación con su padre. Tanto lo he intentado que a pesar de mi miedo de esta persecución, pensando en Luisa, todos los viernes y sábados la llevo a casa de sus abuelos para que visite a su padre, porque tengo claro que lo mejor para ella es que crezca con su familia. Pero ya no puedo más. Me cansé de fingir que todo está bien. El sistema judicial está siendo cómplice de esta pesadilla que vivo. Esto que me pasa a mí nos pasa a demasiadas mujeres y se agrava cuando aparte del poder económico te enfrentas al poder político. Hace unos días grabé un video contando la persecución que vivo. No hubiera querido hacer eso porque soy una persona reservada. Desde ese día he recibido mucho apoyo, pero también desde ese día he sido el objetivo de una campaña de difamación por redes. No es posible que yo deba hacer bulla para obtener algo de justicia para mi hija. No es posible que hoy, además del acoso judicial, yo viva este ataque por redes sociales. No es posible que se trate de dilatar los procesos con pedidos absurdos y que ciertos jueces caigan en este juego. Basta, esto debe parar. Ya pudimos llegar a un acuerdo con la regulación de visitas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con los 19 procesos que tienes en mi contra? Esto no es justo para nuestra familia y peor para nuestra hija. Me he visto obligada a exponer mi vida privada porque solo quiero conciliar. Daniel, te invito a que podamos estar frente a un tribunal que sirva de mediador y que nos ayude a parar con todo esto. Adelante. Buenos días, gracias por estar aquí. Soy Gabriela Goldbaum. Antes que nada, quiero recalcar que hoy estoy aquí en esta situación porque me veo obligada a defender los derechos de mi hija Luisa, que han sido y están siendo vulnerados por el sistema judicial. El problema es cuando el balance de la justicia no está equilibrado y la corrupción e intereses personales de funcionarios públicos y abogados prevalecen sobre el sentido común, lo correcto y el interés superior de una niña. Yo estoy aquí no solo por mí, sino por todas las mujeres que han vivido y viven lo que yo vivo. Estamos cansadas de este abuso sistemático. Rompo el silencio ahora porque estoy en medio de 19 juicios. He criado a mi hija en medio de abogados, procesos legales, injurias. Vivo en miedo. Luisa no debería de estar viviendo esta vida. Está en una edad en la que todo receta. Una etapa en la cual su rutina es importante y esencial para un buen desarrollo. El principio de la primera infancia. Luisa es una niña que debe dormir en su cuna, deben respetar sus horarios y estar siempre acompañada por alguien que conozca sus necesidades y hábitos diarios. No nos podemos olvidar que es una niña de 1 año. Daniel, ya no podemos seguir viviendo así. Por favor, para. Habla con tu abogada para que pare. Siempre te he pedido que lleguemos a un acuerdo. Solo quiero la paz de Luisa. Estoy harta y sabes que esto no se trata de dinero. Ya no soporto tanto conflicto. No podemos criar a nuestra hija así. No quiero que mi hija deje de ver a su padre. La llevo todos los fines de semana a ver a su padre y familia paterna, como lo ordenó y dictaminó la jueza de San Borondón. Luisa necesita su papá. Por lo tanto, mi prioridad número 1 es que lo tenga en su vida. Por eso le he pedido a Daniel que forme parte de la vida cotidiana de su hija y no sea simplemente una visita de fines de semana. No estoy loca. Defenderé los derechos de mi hija siempre, aunque me insulten y traten de calumniar. Quiero que mi hija tenga la paz necesaria para que no sufra. En serio, quiero que paren tantos juicios, tantas persecuciones. Esto no es un tema monetario. Nos casamos con separación de bienes. No existe ni un solo juicio pidiendo dinero. Tampoco es por la pensión alimenticia. Daniel propuso un monto y yo lo acepté sin reclamos y pedí que los pagos sean a través de la SUPA. Entiendo que hoy Daniel ha rehecho su vida. Eso no es un problema y está en todo su derecho. Para mí es importante que él sea y esté feliz,
para que pueda ser ese Daniel feliz para mi hija. Luisa necesita un padre feliz y una madre en paz. Ahora le damos paso a la abogada Silvia. Buen día. Quiero resaltar algo importante. Gabriela no está sola. Las mujeres nos hundimos, defendemos estas causas juntas, porque la sororidad nos lleva a estar unidas en este tema. Aquí están con nosotras acompañándonos, además de la abogada Carla Morales, que está tomando el caso conmigo. Tenemos a la abogada Rosandi López, que es especialista en temas de violencia de género y viene de Amiga Ya No Está Sola. Tenemos también a Johanny Zurieta, activista, está en Nosotras por la Democracia, Construyendo Igualdad, pero además es vicepresidenta del CEPAN. Tenemos a la doctora Sobeida Aragundi, ex vocal del Consejo de la Judicatura Transitorio del Movimiento de Mujeres actualmente. La doctora Vilma Torres, del Colectivo de Protección de la Niñez. Estamos juntas. Gabriela no está sola. Eso es importante, porque yo como abogada litigante de estos temas de mucho tiempo, así como mis compañeras que están hoy con nosotras, estamos hartas de un sistema que revictimiza a las mujeres, de un sistema que debería impartir justicia conforme a derecho. Y sin embargo, al juez de San Borondón le tomó 1 hora 10 minutos que le hagan la demanda de regulación de visitas y determinar que una niña de 7 meses, que todavía no se podía sentar erguida, que no podía caminar, que tenía que tomar una siesta cada 2 horas, que todavía era una niña lactante, que lactó hasta los 11 meses, podía separarse de su mamá durante 7 horas un día e ir inclusive a un parque de recreación para consolidar las relaciones paterno-filiales. Esto es una mala broma, esto es un horror, esto es vulnerar los derechos de los niños y de las niñas, en este caso de Luisa. Pero además, y esto es importante, constantemente nos dicen de todas partes a las mujeres que somos exageradas, que estamos locas, que gritamos y hacemos bulla por gusto. A este juez se le puso una queja, es decir, utilizamos los canales regulares. Se le puso una queja al Consejo de la Judicatura. ¿Qué pasó? ¿Cuál ha sido el resultado? El resultado es esto que ustedes ven acá atrás y que tal vez no pueden alcanzar a leer, pero todo este entramado es un entramado de persecución utilizando la Administración de Justicia contra Gabriela, su familia, su abogada, psicólogas que han conocido el caso, inclusive pediatras de la niña. Esto la deja en indefensión o busca dejarla en la indefensión y esto debe parar. Es súper importante determinar quiénes son estos jueces, fiscales que se prestan para este horror y sobre todo quiénes son los abogados que en lugar de decir, oye, el interés de la niña es primordial, lleguen a un acuerdo como lo está pidiendo hace tiempo Gabriela. Lleguemos a un acuerdo. No, más juicios y más persecución. Esto debe parar, estamos cansadas. No es solamente el caso de Luisa y Gabriela, este tema lo vemos a diario. Yo personalmente estoy harta, mis compañeras están hartas. Esto tiene que parar. Cansadas, agotadas. Ecuatorianos, pensar. Asesinaron a Villavicencio pocos días antes de la primera vuelta y ahora, al final de la segunda vuelta presidencial, el país del norte, Estados Unidos, el que dirige la CIA, paga 5 millones para dar con los asesinos. ¿Entienden el mensaje? Tontos nunca hemos sido, gente buena sí. Noboa quiere garantizar la fábrica de la pobreza y desigualdad que Moreno y Lazo implantaron. Quiere gobierno que privilegie a ricos y asfixia al pueblo, que es la mayoría de pobres en el Ecuador. El poder sin principio es muerte y ruina, señor Noboa. Privatizar servicios básicos es matar al pueblo. Lo ha dicho usted y lo ha dicho su vicepresidenta. Que salud, educación, jubilación y otros deben ser privados. El pueblo, que es la razón de ser de toda nación, desde hace 6 años ha vivido tiempos políticos que no llevan a ninguna parte, con politiqueros sin conocimiento de lo que significa Estado, nación, país. Incluso quieren retroceder a la clasista Constitución del 98, desmereciéndola desde el 2008, que ampara derechos y es garantista del buen vivir. Es decir, cierta clase política quiere desaparecer al país, a como dé lugar.
Los ecuatorianos somos gente pacífica, trabajadora, hospitalaria, buena gente, que estamos hartos, cansados de la realidad criminalizante que nos están haciendo vivir y que merecemos mejor suerte. Desde el 2017 hasta ahora, Ecuador fue enviado al hoyo y seguirá allí si no votan con respeto y amor de patria. Estos gobiernos solo han exportado ecuatorianos muriendo en el paso del Darién, en vez de haber hecho un país productivo, y dentro de la nación siembran terror, criminalidad, pobreza, y todos con deseos de salir huyendo del hambre y la criminalidad. A Noboa le digo, hay miles de ecuatorianos que amanecen el día sin completar los 30 centavos del pasaje del transporte urbano, que privatizar significará muerte. Algunos florindos les han hecho creer que el bono es demasiado regalo, que no hay que entregarlo. A los que piensan así les comento que los países del mundo desarrollado entregan una serie de bonos y beneficios a su pueblo. Alemania, tomemos como ejemplo Alemania, que tiene gratis educación, salud. En el rubro maternidad y familia, la familia recibe 225 euros al mes. Y en el embarazo, la madre recibe un porcentaje, más de la mitad de su sueldo, y puede ir a casa a pasar el embarazo. Y 2 años después de haber nacido el bebé, puede quedarse cuidando el bebé y recibiendo más de la mitad de su sueldo. Asimismo, cuando alguien se queda desempleado, recibe una cantidad de dinero parecida a su último sueldo y además ayuda psicológica. Por vivienda, el gobierno ayuda económicamente en la adquisición de ella y además apoya a los inquilinos y a los subinquilinos. La educación y formación es gratuita desde el maternal hasta la universidad, incluido material pedagógico y colación escolar. Y los centros educativos del nivel básico son muy parecidos a las escuelas del milenio del Ecuador. Las universidades entregan becas a los estudiantes. Ojo, estas ayudas son en toda Europa, unos mejor que otros. Y aquí, siendo un país empobrecido por políticos sin escrúpulos, quieren quitar el bono. Se viene una crisis alimentaria mundial y Alemania ya está apoyando a sus agricultores. El mundo está al borde de la mayor crisis alimentaria que se haya vivido después de la Segunda Guerra. Y Andrés Arauz tiene clarísimo cómo paliar esa crisis en el Ecuador, país que está quebrado. Para sacarlo de la ruina solo basta votar con los 5 sentidos y saldremos de la ruina, de la pobreza, del desempleo y de la inseguridad. El intento de golpe de Estado en Ecuador en 2010, un ataque a la democracia y sus conexiones políticas y mediáticas. En un nuevo episodio de Conversando con Correa, Golpes de Estado, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa y el exministro del Interior Gustavo Ellacuría, 2009 a 2010, profundizan en el intento de golpe de Estado que sacudió a Ecuador en septiembre de 2010, concretamente el 30 de septiembre de 2010. Vamos a ver. Si recuerdas el 30S, ¿cómo olvidarlo? Pero, ¿cuáles son tus recuerdos más profundos, las mayores impresiones que tienes aquel día? Mira, para entender lo ocurrido el 30S, me parece que es importante también referirnos a lo que se venía haciendo antes del 30S y que provoca y produce esta reacción dentro de la policía y con las estructuras también mediáticas y políticas que se oponían a tu gobierno. ¿A qué se hace un golpe de Estado? Se le hace a la democracia. Y la democracia, como bien lo sabemos, no es solamente eventos regulares de hacer votaciones en urnas regularmente. El golpe no es a las elecciones, el golpe es a la democracia, ese ejercicio permanente, de construcción permanente para que las instituciones del Estado estén permanentemente y exclusivamente al servicio del bien común. Y eso afecta intereses, esa modernización de las instituciones. Tú en el año 2007, y lo has dicho, recibiste un Estado en descomposición. Había que reconstruir el Estado y sus instituciones para que sean realmente democráticas. Y en el caso de la policía veníamos trabajando contigo intensamente para modernizarla. Teníamos una policía, recuerda, absolutamente abandonada, una policía que la policía judicial, recuerda, se financiaba con la venta de las cosas robadas que la gente no había recuperado, con la venta del récord policial,
y eso lo llamaban autogestión como si fuera algo positivo. Entonces le dimos todos los recursos a la policía. El permiso de salida del país, tenía que pagar $5 por cada salida del país. Exactamente. Entonces la policía tenía que buscarse sus propios recursos. La gente, la policía comunitaria se financiaba con lo que las vacas, las colectas que la gente en los barrios hacía. Entonces pensamos siempre que la policía debería fortalecerse y eso hicimos. Aumentamos considerablemente los sueldos, modernizamos la policía. Pero claro, junto con ese apoyo a la policía, le dimos vivienda fiscal. Recuerda que no tenían los policías para cuando cambiaban de tenían chalecos antibala. La mortalidad entre las filas policiales era increíblemente alta por falta de chaleco. Entonces nadie como comunicación ¿no? Trabajó. Tenía que comprar sus balas. No practicaban tiro, no sabían disparar porque tenían que pagar las balas para practicar. Exacto. Entonces mira, nadie no tenían pistolas tampoco. Tenían pistolas, se arriesgaban la vida, en fin. Entonces nadie como tu gobierno apoyó a la policía para modernizarla, para que puedan trabajar adecuadamente. Y estábamos trabajando por la seguridad ciudadana, pero también entendimos, por supuesto, que a la policía hay que darle todo ese apoyo. Aumentamos sueldos, fortalecimos su carrera, pero también establecimos mecanismos de control. Es decir, el polígrafo para ingresar, el polígrafo para ascender. Porque una policía que está penetrada por la delincuencia no puede combatir adecuadamente con la delincuencia por más que la modernicemos. Había que hacer ambas cosas, apoyarla, modernizarla, darle equipos modernos. Una tradición de gran irrespeto a los derechos humanos, se torturaba. Se sometía a tratos inhumanos a los prisioneros. Claro, una policía que además sin recursos para investigar el delito terminaba contaminada por el propio delito. Entonces también esa depuración era muy importante. Desarticulamos algunas unidades que violaban derechos humanos, que perpetraban contra los derechos humanos. Se llamaba GAO, me parece. El GAO, por ejemplo. Entonces también pusimos mecanismos de disciplina y de control. Asimismo, la policía perdió competencia en tránsito. No sé para qué querían el tránsito. Bueno, cada esquina tenía una tarifa. Era una de las grandes fuentes de corrupción. Eso le molestó grandemente. Entre el manifiesto de exigencia del día 30S era que le devolvamos la competencia de tránsito, que se le habíamos dado a los municipios. Entonces, claro, la Comisión de la Verdad, que establecimos también para esclarecer la desaparición de los hermanos Restrepo, otras violaciones de derechos humanos. Entonces, esto incomodó también a estructuras recalcitrantes dentro de la policía. Pero eso era el ejercicio democrático, de democratizar las instituciones. Para eso se llegó al gobierno, para eso llegó al gobierno la Revolución Ciudadana, para que la democracia no sea solamente votar, sino resolver los problemas, hacer que las instituciones públicas funcionen democráticamente. Y cuando las instituciones públicas funcionan democráticamente, afectan intereses. Y dentro de la policía, entonces, había estas inconformidades de algunos, no de todos, otros por supuesto apoyaban toda esta transformación y estos cambios, pero algunos se oponían porque afectaban sus intereses y también no dejábamos en la impunidad la violación de derechos humanos, porque estamos claros que para luchar contra la ilegalidad hay que hacerlo con legalidad. Esa es la nobleza del Estado de Derecho. Luchar contra la delincuencia, luchar contra la ilegalidad, pero con legalidad, porque lo otro son soluciones parche que no solucionan los problemas de fondo. Ese es un contexto previo. ¿Qué se usó como pretexto? La ley de servicio público. Una ley que no afectaba para nada a la policía. Pero hubo toda una campaña mediática, y eso es muy importante. Titulares de prensa que decían, policías pierden sus condecoraciones. Absurdo, eso no decía la ley. Pero había una campaña mediática, titulares de prensa, la policía será afectada por la ley de servicio público. Y ese fue un elemento que se usó. Pero el fondo era toda esta estructura que habíamos controlado, afectado, policías procesados, que estaban vinculados con bandas, esclarecimiento de violaciones de derechos humanos y usaron el tema económico de una aparente afectación de condecoraciones de la Policía Nacional. Había una vinculación mediática y de grupos políticos. Y tan claro fue esto, presidente, recuerda Rafael, que incluso en esa jornada del 30S y en la tarde grupos políticos pedían la amnistía para los sublevados. Entonces se veía claramente que había vinculaciones políticas, mediáticas y que usaron a la policía para ese día sublevarse y empezamos una jornada que significó un proceso de desestabilización del gobierno. No solo fue una revuelta de policía, desembocó en una desestabilización del gobierno y un golpe a la democracia en el país. El exministro Yal destaca que un golpe de Estado se dirige contra la democracia y recuerda las reformas que realizaron en las fuerzas policiales, que se encontraban en un estado lamentablemente en ese momento. Señala que la democracia no es solo votar, sino resolver problemas y asegurar que las instituciones públicas funcionen democráticamente, lo que afecta a los intereses de quienes se oponen a los cambios. Tú has dicho muchas cosas interesantes, Gustavo, voy a tratar de contextualizar la coyuntura que se vivió ese momento. Había una ola de gobiernos progresistas que, como tú bien dices, utilizar la democracia para que cambie algo.
como instrumento de cambio, una verdadera democracia en función del bien común. Porque yo sostengo que América Latina no tiene verdaderas democracias, tiene aristocracias con elecciones. Y parte fundamental para sostener esos sistemas es mantener control de la fuerza pública en función de sus intereses, permitiéndole cualquier cosa, cualquier nivel de corrupción, de atentado a derechos humanos, etcétera. En parte, las Fuerzas Armadas y en gran parte, en gran medida, la Policía Nacional, porque lamentablemente las policías de América Latina pues están, como tú decías, muy infiltradas por el crimen, entre otras cosas por las precarias condiciones laborales. Ellos tienen que enfrentar día a día el crimen, la corrupción, la delincuencia, y si son mal pagados, maltratados, pues se vuelven más vulnerables a las influencias de aquellos que supuestamente deben combatir. Y eso es lo que encontramos. En todo caso, estos han sido los puntales, la fuerza pública, entre otros, como el poder mediático, para mantener supuestas democracias que en realidad son elecciones y aristocracia con elecciones. Uno de los principales objetivos de la reestructuración policial era no dejar impunes las violaciones a los derechos humanos y luchar contra la ilegalidad dentro del marco de la ley. Sin embargo, el intento de golpe de Estado se basó en la Ley de Servicio Público como pretexto, revelando vínculos políticos y mediáticos evidentes. Correa comparte reflexiones sobre la situación política en Sudamérica, afirmando que América Latina tiene aristocracias con elecciones en lugar de democracias reales debido a la falta de Estado de Derecho. Segunda reflexión, democracia no es solo tener elecciones, son elecciones dentro de reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Romper ese Estado de Derecho es romper la democracia, es desestabilizar. Tercera reflexión, con esta ola de gobiernos progresistas que verdaderamente querían un cambio, ya había permanentes intentos de desestabilización, algunos exitosos. El 2008 en Bolivia contra Evo Morales, que tuvo que intervenir UNASUR, yo era presidente. Durante el programa, Correa recuerda cómo fue retenido bajo el pretexto de una protesta laboral y su llamado a no atentar contra la democracia. Yalc compara esta retención con un secuestro y menciona que se exigió una recompensa para liberarlo. La noticia tuvo eco internacional y la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, consideró que era un incipiente golpe de Estado. Vamos a dispararnos. Pongamos en contexto las cosas. Gobiernos progresistas, intentos de desestabilización, 2008 Evo Morales, 2009 Honduras, 2010 Ecuador, fracasa, sale fortalecida la democracia, se moderniza la policía, se moderniza y transforma, como tú bien dices, en una gran distinción, el sistema judicial, y supuestamente con un sistema judicial de calidad, independiente, es la mejor garantía para la propia democracia. Es parte de la democracia y es la mejor garantía para esa democracia, porque será sancionado cualquiera que quiera atentar contra la democracia. Pese a eso vimos lo que pasó. Destrozaron todo el Estado de Derecho, volvimos a retroceder y ahora se aplica la técnica, la táctica, la estrategia más bien del lawfare, la guerra jurídica, para tratar de aniquilar los proyectos progresistas de la región. No fue suficiente todo lo que se hizo. Así es. No fue suficiente todo lo que se hizo. Mira, primero quiero partir de un calificativo, de una evaluación muy interesante que hizo Roberto Caldas, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando la Corte sesionó en Ecuador tuvo la oportunidad de conocer todo lo que se hacía en reforma judicial en nuestro país y la evaluó y la calificó como una de las más importantes a nivel mundial, si no la más importante a nivel mundial, son sus palabras, de un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque era integral, porque involucraba acceso a justicia para los ciudadanos, justicia más rápida, pero justicia también más transparente. Y para que sea más transparente necesitábamos también tener justicia independiente que involucre un sistema disciplinario, todo lo cual luego, como tú dices, se destruyó. No fue suficiente. A ver, ¿qué pasó en Ecuador? En Ecuador arranca todo un proceso de destrucción de las instituciones que se habían construido con gran esfuerzo desde el año 2007, cuando se recibió un Estado en descomposición, como tú lo has calificado, y que luego se deja un país funcionando, sí, con dificultades, pero un Estado, ya con instituciones funcionando. Viene el gobierno de Moreno y arranca una persecución política a través de la estrategia llamada de lawfare, y me voy a referir a eso. Y luego viene esa consulta popular que no pasa por los filtros democráticos y constitucionales y que engañan al pueblo ecuatoriano con 3 o 4 preguntas que jamás sirvieron para nada sobre temas de seguridad ciudadana, pero el objetivo era la toma de las instituciones. Ese trujillato, para quienes no son de Ecuador, significó que el presidente de la República, Moreno, en esa época, enviaba 7 ternas, él solito, 7 ternas, para conformar un consejo de participación ciudadana que evaluaba a todas las entidades de control y luego se atribuyeron una cosa que ni siquiera tienen derecho a hacer, de poner
autoridades encargadas, a la Contraloría, a la Fiscalía, al Consejo de la Judicatura, es decir, a todas las entidades más importantes que aseguren el Estado de Derecho, se lo tomaron. Ambos reconocen el mérito del pueblo ecuatoriano en la liberación de Correa, pero lamentan que esto resultó un retroceso en el Estado de Derecho. Posteriormente, Ecuador vivió la destrucción de las instituciones construidas desde 2007 y el ascenso al poder de Lenín Moreno, cuyo gobierno debilitó los órganos claves del Estado de Derecho. Correa y Yol concluyen que esto constituyó un golpe de Estado. En resumen, en el programa Correa y su invitado analizan los eventos políticos de América Latina y la necesidad de cambios en sistemas que ya no funcionan. Destacan que algunos países con gobiernos progresistas buscan cambios positivos, no como experimentos, sino como soluciones a los desafíos actuales. El programa nos demuestra realmente qué fue lo que ocurrió el 30 de septiembre. Y ahí están los intereses politiqueros creados, escudándose en policías y militares que simplemente querían seguir en el poder. Rafael Correa no lo permitió. Por eso intentaron el golpe de Estado, manejado desde arriba. Ustedes saben a qué me refiero. Es un golpe institucional, un nuevo golpe democrático. ¿Para qué? En el juicio que se dieron contra mí, ¿para qué? donde me condenaron por impulso psíquico para ser candidato en el 2021, de 9 jueces, 3 tribunales de 3 jueces cada uno, 7 eran encargados. Sus cargos o su encargo dependía de que nos sancionen. Bueno, ese es el lawfare, porque el lawfare, ¿qué significa? Significa trasladar las estrategias militares al escenario jurídico, se llama la guerra jurídica. En mi opinión, bueno, si bien la traducción literal es guerra jurídica, para mí significa guerra antijurídica, porque realmente es el atropello de todas las normas con objetivos políticos de eliminar a un enemigo, porque es la visión militar. Entonces, eliminar a un enemigo a través de un juego aparentemente democrático, pero realmente antidemocrático y antijurídico. Y uno de los elementos del lawfare es crear tribunales especiales, que es lo que te pasó, que es lo que pasó en Ecuador. Evalúan a la Corte Nacional de Justicia, eliminan a más del 60% de la Corte, nombran con jueces temporales que luego se convierten en jueces para juzgar, sin ninguna competencia. Eso se llama tribunales especiales. La historia de la humanidad, su progreso, eliminó los tribunales especiales. Tiene que haber el juez natural proclamado en todas las convenciones internacionales de derechos humanos. Tiene que juzgarte el juez natural, el juez competente. Aquí se crearon jueces especiales. Eso se llama dictadura. Jueces sin competencia. Se eliminan a los jueces. Dicen, vamos a llenarlos ¿con quién? Con jueces. No tenemos. Entonces traemos a los jueces de cortes provinciales, a quienes iban a prestar para el juego.
Eso es absolutamente ilegal, porque para ser conjuez, siendo de la parte de carrera, tienes que estar en la categoría 8. Ninguno de esos jueces estaba en categoría 8. Los tomaron y los llevaron a la Corte Nacional, conformaron tribunales especiales, atropello al debido proceso, no acceso a pruebas y eliminación de la teoría racional de la prueba, en la que un juez está obligado a vincular hechos con otros hechos y ver su conexión para que realmente haya una racionalidad de valoración de la prueba. Como no podían hacer eso, atropellaron otro debido proceso y te sancionan, te juzgan por influjo psíquico. Pero tocará a ustedes, queridas amigas y amigos, juzgar lo que se ha discutido en este segmento y sobre todo a la luz de la serenidad que hay el tiempo, evaluar los acontecimientos que ocurrieron en los últimos años en nuestra América, como los intentos de desestabilización en los diferentes países con gobiernos progresistas, donde realmente se trataba de cambiar las cosas, no por locura, sino que evidentemente los sistemas actuales no han funcionado, si no ya habríamos superado el subdesarrollo. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gran gusto tenerte en mi programa y con ustedes, amigas y amigos, hasta un nuevo episodio de Conversando con Correa. Agresión injustificada. Solidaridad con el doctor Juan Falcón Puig. Ecuador, en el transcurso de la mañana, conmocionado ante la desafortunada agresión contra el eminente ciudadano doctor Juan Falcón Puig, quien busca ocupar el importante puesto de Contralor General del Estado. Una lamentable muestra de intolerancia se evidenció cuando un grupo identificado como la Junta Patriótica Civil, Militar y Policial por el Ecuador y para el Ecuador le lanzó huevos al aspirante durante su ingreso para rendir las pruebas organizadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos cerraron las puertas de acceso, esperaron y cuando llegó el doctor Juan Falconi, lanzaron huevos, como vemos en el video. Esta acción ha sido fuertemente repudiada por diversos sectores de la sociedad, especialmente por quienes defienden la libertad de expresión y la comunicación ética y responsable. La agresión, más allá de ser un acto de simple vandalismo y de cobardes, cuestiona la moralidad y ética de quienes lo perpetraron. Diversas dudas han surgido alrededor de este colectivo agresor. ¿Existe oficialmente una Junta Patriótica Civil, Militar y Policial registrada? Si es así, ¿quiénes son sus miembros? Si estos individuos representan nuestras fuerzas de seguridad, ¿qué tipo de mensaje están enviando a la ciudadanía? ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! Y ya temprano estuvieron allí cerrando las puertas de acceso. Los mismos son los que tiraron los huevos al doctor Falconi. Eso, el doctor Falconi debe de iniciar acciones penales. Al Ecuador, a estos vandálicos, lo que se necesita es darles un escarmiento de respeto, porque así como estamos, más da la impresión de que en vez de miembros de una junta patriótica, son simples y llanos delincuentes de la calle, miserables. No hay otra palabra. Miserables. Querido pueblo ecuatoriano, aquí nos estamos manifestando ciudadanos que no obedecemos a ningún partido político, sino que somos ciudadanos patriotas que queremos al Ecuador. Como militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo y ciudadanos, juramos defender esta patria. No nos importa lo que el gobierno haga en estos momentos en contra de nosotros, pero esta es una medida de rechazo ante un sistema corrupto total del gobierno y de las instituciones del Estado. Estas cadenas son una muestra del rechazo para que este señor Juan Falcón Puig dé las pruebas del día de hoy.
porque ahí atrás hay candidatos honorables, profesionales, con título de tercero, cuarto y quinto nivel, que se merecen estar en la Contraloría. Por lo tanto, no vamos a permitir que ese señor dé las pruebas del día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos es porque él ni siquiera debe estar calificado para dar una prueba. ¿Por qué? Él fue parte de un feriado bancario y fue parte de las coimas de Odebrecht y está metido en muchos actos de corrupción aquí en el país. Él está siendo denunciado y existen 3 acciones de protección para que este señor sea parte de este proceso. Es por eso el motivo, no porque tenemos ningún rechazo ni obedecemos a ningún grupo político nosotros. Somos parte de la Junta Patriótica Civil, Militar y Policial por el Ecuador y para el Ecuador. ¡Viva la patria! El video que circula en las redes muestra la desfachatada agresión, generando aún más preguntas. Si esta es una muestra del modus operandi de ciertos sectores políticos, ¿qué otros actos podrían estar dispuestos a cometer? ¿Asesinatos como lo hicieron con Fernando Villavicencio? ¿Como lo hicieron con el alcalde de Manta? ¿Hasta dónde, Ecuador? ¿Hasta dónde estas lacras que se toman nombres como figuras de derecha, que no son ni de aquí ni de allá, son vividores y dicen que defienden a la patria, siguen haciendo este tipo de cosas? Pero más me preocupa otra cosa, se las cuento. El silencio de algunas figuras políticas, como Lasso, Salazar, en fin, los deconstruyen. Los otros, los de aquí, la Romo, se han notado en medio de esta polémica. ¿Será un silencio cómplice o simplemente están esperando el momento adecuado para pronunciarse? La sociedad ecuatoriana espera respuesta y sobre todo acciones claras en contra de este tipo de comportamientos. Condenar este tipo de actos es esencial para mantener una democracia sana, donde la libre postulación a cargos públicos y la libre expresión no sean amenazadas por actos vandálicos y sin fundamentos. El doctor Juan Falcón y Puig merece respeto, al igual que cualquier ciudadano que busca servir al país, más aún por su edad. La solidaridad con él es necesaria y urgente. La intolerancia y el odio no tienen cabida en un Ecuador que busca avanzar hacia un futuro próspero y unido. Eso es lo que tenemos en el Ecuador, eso es lo que ha sembrado la prensa nacional, tanta cuanta gente está metida en el odio y en la agresión, generando que confrontemos ciudadanos unos con otros. Dejen el odio y comiencen a trabajar por la unidad del país o renuncien y no aparezcan más en la faz pública. Ya es hora, Ecuador, de que alguien ubique a estos miserables, porque son miserables. Que nunca más suceda esto. Y si va a seguir sucediendo, entonces este Ecuador ya no es de nadie. Es de los vandálicos, es de los delincuentes como los que agredieron al doctor Juan Falcón y Puig. Porque ese es un acto delictivo, delincuencial. Son delincuentes. No me quepa otra cosa en la cabeza. Intento de perturbación en examen para Contralor General del Estado desencadena enorme preocupación. En los exteriores del Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, un grupo de ciudadanos se congregó con el objetivo de impedir el ingreso de los 103 aspirantes que hoy rendirían el examen en busca de presidir la Contraloría General del Estado. Los manifestantes, con consignas a favor de una política de servicio y la necesidad de que el pueblo sirva para el pueblo, intentaron obstaculizar el desarrollo del proceso. Y son simplemente 4 reaccionarios anticorreístas que dicen querer al país, pero quieren desestabilizar. Ya basta con aquello. Vamos a ver. Querido pueblo ecuatoriano, aquí nos estamos manifestando ciudadanos que no obedecemos a ningún partido político,
sino que somos ciudadanos patriotas que queremos al Ecuador. Como militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo y ciudadanos, juramos defender esta patria. No nos importa lo que el gobierno haga en estos momentos en contra de nosotros, pero esta es una medida de rechazo ante un sistema corrupto total del gobierno y de las instituciones del Estado. Estas cadenas son una muestra del rechazo para que este señor Juan Falconi Puig dé las pruebas del día de hoy, porque ahí atrás hay candidatos honorables profesionales con título de tercero, cuarto y quinto nivel que se merecen estar en la Contraloría. Por lo tanto, no vamos a permitir que ese señor dé las pruebas del día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos es porque él ni siquiera debe estar calificado para dar una prueba. ¿Por qué? Él fue parte de un feriado bancario y fue parte de las coimas de Odebrecht y está metido en muchos actos de corrupción aquí en el país. Él está siendo denunciado y existen 3 acciones de protección para que este señor sea parte de este proceso. Es por eso el motivo, no porque tenemos ningún rechazo ni obedecemos a ningún grupo político nosotros. Somos parte de la Junta Patriótica Civil, Militar y Policial por el Ecuador y para el Ecuador. ¡Viva la patria! El presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Allen Berbera, denunció un ataque contra el equipo de la institución y los postulantes que se acercaban a rendir el examen para Contralor. Solicitó la intervención de la Policía de Ecuador y condenó los actos violentos. Y en su cuenta de Twitter, el doctor Allen Berbera informó que delincuentes atacaron al equipo del Consejo de Participación Ciudadana y a los candidatos que se estaban acercando para participar en el concurso de Contralor. La pregunta que surge es, ¿por qué ciertos sectores y actores políticos parecen empeñados en perturbar el proceso de selección del nuevo Contralor? El país lleva sin un Contralor público elegido por vías regulares desde el año 2017. Es increíble. ¿Qué tapan? ¿Qué no quieren que se sepa? Esa es la pregunta. Y se las dejo ahí para que la comenten. Desaparezca ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es una tarea de pillos y vergüenzas. Nuestro por el correísmo. Nuestro por el correísmo. Consejo de Participación Ciudadana. ¡Fuera! ¡Diana Tamarí! ¡Fuera! ¡Wilman Terán! ¡Fuera! ¡Ale Mendela! ¡Fuera! ¡Y sus consejos lacayos! ¡Fuera! ¡Despierta, pueblo, despierta! Suficiente de estar viendo las cosas que están pasando aquí en el país. Aquí está el pueblo. Aquí está el pueblo. Juan Falconi Puig debe estar preso aquí, mi amigo. Un caldado. Debe estar preso. No es justo que quiera. No le bastó. Gasto suficiente en el feriado bancario, actor intelectual del saqueo. Por eso la gente vivió a España y ahora este Lazo quiere ponerlo nuevamente de Contralor General. Un cojón de mierda, lo deja la teta. No se cansan de saquear, de robar al país, dejen de ser tan miserables, corruptos y vergüenzas. Deben estar presos, presos deben estar. No quiero hasta cuándo, lo mismo de siempre. El pueblo quiere gente del pueblo para que sirva al pueblo. Ponga en práctica una verdadera política de servicio. No, la de llenarse los bolsillos. No se cansan, están arrastrando las patas. Este señor Juan Falconi Puig y todavía ahora quiere ser Contralor General, habiendo gente honorable, notable, con principios y valores. Carajo, pueblo ecuatoriano, únete a este gran plantón. ¡Fuera correísmo! ¡Fuera correísmo! ¡Fuera correísmo! ¡Fuera correísmo! Querido pueblo ecuatoriano,
Aquí nos estamos manifestando ciudadanos que no obedecemos a ningún partido político, sino que somos ciudadanos patriotas que queremos al Ecuador. Como militares en servicio pasivo, policías en servicio pasivo y ciudadanos, juramos defender esta patria. No nos importa lo que el gobierno haga en estos momentos en contra de nosotros, pero esta es una medida de rechazo ante un sistema corrupto total del gobierno y de las instituciones del Estado. Estas cadenas son una muestra del rechazo para que este señor Juan Falconi Puig dé las pruebas del día de hoy, porque ahí atrás hay candidatos honorables profesionales con título de tercero, cuarto y quinto nivel que se merecen estar en la Contraloría. Por lo tanto, no vamos a permitir que ese señor dé las pruebas del día de hoy. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos es porque él ni siquiera debe estar calificado para dar una prueba. ¿Por qué? Él fue parte de un feriado bancario y fue parte de las coimas de Odebrecht y está metido en muchos actos de corrupción aquí en el país. Él está siendo denunciado y existen 3 acciones de protección para que este señor sea parte de este proceso. Es por eso el motivo, no porque tenemos ningún rechazo ni obedecemos a ningún grupo político nosotros. Somos parte de la Junta Patriótica Civil, Militar y Policial por el Ecuador y para el Ecuador. ¡Viva la patria! Medidas de seguridad tomadas. Ante la agresión de los manifestantes, se cambió la puerta de ingreso para el examen escrito de elección del Contralor General del Estado con el fin de garantizar la seguridad de los participantes. Los manifestantes que expresaban su desacuerdo con la Corte Constitucional y su apoyo a la Fiscalía General del Estado agredieron tanto a los postulantes como al personal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los manifestantes violentos admitieron abiertamente que intentaron impedir el normal desarrollo del examen para elegir a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado. Estos hechos son considerados como un atentado contra la institucionalidad y la democracia en Ecuador. El país merece tener autoridades elegidas legítimamente. Qué terrible situación. Qué país, qué grupo de subversivos son los que están tras de esto. En resumen, el intento de perturbación en el proceso de selección del Contralor General del Estado ha generado preocupación y condena por parte de las autoridades. La seguridad se ha reforzado para garantizar que el proceso se lleve a cabo de manera transparente y justa, y se espera que prevalezca la democracia en este importante procedimiento de selección. El país ya no aguanta más. Y hay gente que aún sigue empecinada en que sigan tapando las pillerías de ciertas autoridades, que están incluso manipulando y pagando para que no se elija el nuevo Contralor. ¡Qué barbaridad! El temor y el miedo a que se sepa la verdad. Y atención Ecuador, activista político y periodista Abraham Verduga cuestiona la perspectiva sobre desigualdad en la política. En un mensaje contundente, el activista político y periodista Abraham Verduga plantea una pregunta crucial en el escenario político actual. No podemos permitir que quienes desean debatir sobre la pobreza se nieguen a debatir sobre la riqueza. Esta declaración resalta un tema fundamental en el discurso político: la desigualdad. De la grosera distribución de la riqueza en el Ecuador. Hay un profundo nivel de desigualdad, eso se traduce en más inseguridad y no podemos permitir que los que quieren discutir la pobreza se nieguen a discutir la riqueza, ¿no? Porque las brechas son insultantes en el Ecuador, María, cada vez son más insultantes, más groseras. Y ese es el caldo de cultivo para todos los problemas sociales y de inseguridad que vive el país. Es que no podemos naturalizar que en ciudades como la mía, yo soy guayaquileño, una muralla separe a los barrios populares sin acceso a agua potable de los barrios privados, que tienen lagos artificiales enteros. Es que esto no puede ser normal, por favor. Creo que hemos perdido la capacidad de horrorizarnos y aceptamos la injusticia como un designio divino, ¿no? Por eso te digo que hace falta problematizar en estos temas, ¿no? Ejercitar la memoria. Pues no, nos toca cuestionar estas groserías
y pelear por un equilibrio. No se trata de instaurar el comunismo, como dicen a veces. No, es que esta gente del Grupo de Puebla, ¿no? Vienen a instaurar el comunismo, el socialismo del siglo XXI, que lo han querido satanizar, han querido manipular el sustrato de esa identidad. Quieren abolir la propiedad privada, nadie está diciendo eso, nadie. Se trata simplemente de propiciar un mínimo acuerdo de convivencia, ¿no? Renovar el pacto social, si quieres. Hay un aforismo que me gusta mucho, que dice que cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, ¿no? No recuerdo en este momento quién fue que lo dijo, creo que se llamaba Carlitos, ¿no? Pero me parece que es la mejor forma de, digamos, calibrar la brújula que necesitamos para arribar a un país un poco más igualitario. Verduga, conocido por su activismo en temas sociales y políticos, ha dirigido su crítica hacia la empresa de Álvaro Noboa, uno de los empresarios más prominentes de Ecuador y padre del actual candidato presidencial Daniel Noboa. El activista argumenta que el mayor deudor del Estado no posee la calidad moral necesaria para hablar sobre desigualdad y problemas sociales. Esta declaración parece apuntar a la falta de equidad en la distribución de la riqueza en el Ecuador y a la participación de figuras poderosas en la política que pueden influir en las políticas públicas y la toma de decisiones. Es que esto no puede ser normal, por favor. Creo que hemos perdido la capacidad de horrorizarnos y aceptamos la injusticia como un designio divino, ¿no? Por eso te digo que hace falta problematizar en estos temas, ¿no? Ejercitar la memoria. Pues no, nos toca cuestionar estas groserías y pelear por un equilibrio. No se trata de instaurar el comunismo, como dicen a veces. No, es que esta gente del Grupo de Puebla, ¿no? Vienen a instaurar el comunismo, el socialismo del siglo XXI, que lo han querido satanizar, han querido manipular el sustrato de esa identidad. Quieren abolir la propiedad privada, nadie está diciendo eso, nadie. Se trata simplemente de propiciar un mínimo acuerdo de convivencia, ¿no? Renovar el pacto social, si quieres. Hay un aforismo que me gusta mucho, que dice que cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. El mensaje de Abraham Verduga plantea importantes interrogantes sobre la transparencia y representación en la política ecuatoriana. Pone de manifiesto la necesidad de un debate honesto y equitativo sobre las cuestiones de desigualdad y riqueza en el país. En resumen, este pronunciamiento del activista político, periodista Abraham Verduga, resalta la importancia de la discusión sobre la desigualdad en la política y llama la atención sobre la necesidad de que los actores políticos aborden adecuadamente esta cuestión crucial en la sociedad ecuatoriana.